Bienvenido al poderoso mensaje de la palabra de Dios, donde te guiamos a aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Welcome to the powerful message of the Word of God, where we guide you in learning the truth, leaning on the truth, and living the truth. Bienvenido a Senda. Welcome to Senda. Pero yo te pido hoy, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que la verdad tuya, Padre, llegue a los corazones. Y que tú, Padre, disipes cualquier mentira que el maligno ha sembrado en las vidas. No solamente oro por aquellos que están en este lugar, sino por aquellos que nos escuchan a través de estos medios. Y te pido, Padre, que tu palabra ministre libertad. Ella dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y yo oro para que eso sea, Padre, una realidad en este día. Oramos para que todo espíritu que ha sido asignado para entretener, para quitar, Padre mío, el recibimiento de esta semilla, se ha quitado, Padre, ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre, porque en ti siempre hay esperanza. A través de tu verdad siempre podemos, Padre mío, vivir en la vida abundante que tú deseaste y deseas para nosotros. Te pedimos esto, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Denle un fuerte aplauso a Dios mientras usted se sienta. You gotta clap as you may be seated. Damos gracias a Dios por su presencia en este lugar. We give thanks to the Lord for His presence in this place, Y también por aquellos que se conectan con nosotros a través de este medio en vivo. and also for those who are connecting with us through this live transmission. Continuando con la serie que comencé hace 4 semanas atrás, Continuing with the series that I started a couple weeks ago, o en la parte 5 de esta serie, today's part 5 of this series. quiero hablar bajo el tema Today I want to talk under the topic, la verdad sobre la agenda homosexual. the truth behind the agenda of homosexuality. Y yo quiero exhortarle que si usted no ha estado con nosotros por los últimos 4 o 5 años, And I want to exhort you, if you haven't been with us for the past 4 to 5 years, que usted vaya a nuestra página, that you go to our page, porque por los últimos 4 o 5 años because for the past 4 to 5 years, he hablado sobre este tema. I've spoken about this topic. Uno de los temas que hablé hace algunos años atrás One of the topics that I spoke about a few years ago fue el tema la red de mentiras de Satanás was the net of lies of the enemy para engañar al homosexual. to deceive the homosexual. Por eso no puedo repetir todo lo que he enseñado a través de los años, That's why I can't repeat everything that I've taught over the years, sino que quiero irme por una dirección que Dios ha puesto en mi corazón. but I want to go through a direction that God has placed in my heart. Lo primero que quiero decir The first thing I want to say, es que el arma mortal que Satanás usa that Satan's deadly weapon that he uses es la mentira, is lies. y siempre la introduce con astucia. And he always introduces it with astuteness. Por eso Pablo dijo en 2 de Corintios capítulo 11 versículo 3: That's why Paul said in 2 Corinthians chapter 11 verse 3, pero me temo que así como la serpiente con astucia engañó a Eva, but I am afraid that just as Eve was deceived by the serpent's cunning, los pensamientos de ustedes sean desviados your minds may somehow be led astray de un compromiso puro y sincero con Cristo. from your sincere and pure devotion to Christ. Usted, lo que Satanás siempre trata de hacer So what Satan always tries to do es usar la mentira, is use lies, es introducir la mentira introduce lies, con el propósito de que nuestros pensamientos with the purpose that our thoughts sean desviados de la verdad may be taken away from the truth y de la devoción que merece nuestro Señor y Salvador Jesucristo. and for the devotion that our Lord and Jesus Christ deserves. Yo quiero hoy tratar 2 puntos. So I want to touch on 2 points. Quiero hablar cómo la agenda homosexual I want to talk about how the homosexual agenda ha usado lo que se llama los derechos civiles has used what we know as civil rights para tratar de reclamar un privilegio especial para ellos. to be able to reclaim a special privilege for them. También quiero hablar de la estrategia que esta agenda lleva I also want to talk about the strategies that this agenda brings para alcanzar a los niños y a los jóvenes, to be able to reach out to young kids and young adults, y cómo se ha introducido
introducido en las escuelas y en las universidades. and how it's been introduced in the schools and Y universities. la razón por la cual yo quiero hablar sobre esto And the reason why I want to speak over this es que porque a veces como iglesia is that sometimes as a church, no hemos entendido la importancia de enseñarle la palabra a nuestros hijos. we don't understand the importance of teaching the word to our kids. A veces a mí me sorprende como pastor Sometimes it surprises me as a que pastor tenemos que estar rogándole a la iglesia that we are begging the church para que vengan como voluntarios para ministrarle a los niños. to come as volunteers to serve our kids. Y la razón por la cual a veces pasa eso And the reason why that sometimes occurs es porque desconocemos las artimañas y la astucia de Satanás. is that we forget the astuteness and the strategies of the enemy. Ese es el área donde él más está atacando. That is the area that he is attacking the most. Porque si él sabe que puede neutralizar una generación, Because if he knows if he can neutralize a generation, entonces sabe que de ahí en adelante then he knows that from then on, él va a poder dominar la sociedad he's going to be able to dominate y society esclavizar a multitudes de personas. and enslave a multitude of people. Así que yo les ruego en el nombre de Jesucristo So I encourage you in the name of Jesus que después de escuchar este mensaje, that after listening to this word, usted vaya corriendo del ministro de niños that you go to the kids y le ministry diga, yo quiero ponerme a servir como voluntario en Senda and Kids, say, I want to serve as a volunteer in Senda Kids porque entiendo lo que Dios me está llamando a because I hacer. understand what God is calling me to say. Pero primero vamos a comenzar a hablar sobre este movimiento de derechos civiles. But the first thing we're going to talk about is this civil rights movement about Lo homosexuality. primero que ustedes tienen que entender The first thing you must understand es que hubieron dos profesores de la Universidad de Harvard, is that there were two Harvard professors, uno llamado Russell Kirk one called Russell y el Kirk, otro Hunter Matz. another one named Hunter Uno era Matz. un profesor de psicología One was a psychology y el professor otro era un profesor de mercadeo. and the other a marketing professor. Y ellos escribieron un libro en el 1989 And they wrote a book in 1989 titulado After the Ball, o sea, tras la pelota. titled After the Ball. El subtítulo era este: The subtitle was this: ¿Cómo Estados Unidos superará su temor y odio a los homosexuales en la década de los 90? How America will overcome its fear and hatred of gays in the decade of the 90s. Un año anterior, A year earlier, en el 1988, in 1988, hubo una reunión de 104 activistas homosexuales. there was a meeting of 104 leading homosexual La meta de activists. esa reunión The goal of that meeting era descubrir cómo podían utilizar la crisis del SIDA was to see how they could take the crisis of AIDS para poder usarla como una campaña de propaganda to use it as a propaganda para cambiar la forma en la cual la gente veía la homosexualidad. to change the way in which people viewed homosexuality. Y ahora voy a decir por palabra algunas cosas que estaban escritas en ese libro. And I'm going to say word for word some of the things that were written in that book. La primera es esta: The first one is this: el SIDA, AIDS, aunque un cañón suelto, es un cañón de hecho. though a loose cannon is a cannon indeed, Por cínico que parezca, as cynical as it may el seem, SIDA nos da la oportunidad, AIDS gives us the chance, por breve que sea, however brief, de establecernos como una minoría victimizada to establish ourselves as a victimized minority que legítimamente merece la protección y el cuidado especial de los Estados Unidos. legitimately deserving of America's special protection and care. Está por tanto la pregunta y el desafío: This therefore is the question and the challenge. ¿cómo podemos aprovechar nuestra insuperable oportunidad? How can we surmount our insurmountable opportunity? ¿Cómo podemos maximizar la simpatía y minimizar el temor? How can we maximize the sympathy and minimize the fear? Estas fueron las preguntas que se hicieron tanto en el libro como en la reunión. This was the same questions that were asked in the book as marketing Para maximizar la simpatía de la sociedad to maximize the sympathy of y society para minimizar el temor en las personas. and minimize the fear in others. Este era el método y la estrategia. This was the method and the Y strategy. estoy leyendo del libro que ellos escribieron. And I'm reading from the book that they wrote. La campaña que describimos en el libro, The campaign we outline in the book, aunque compleja, though complex, depende fundamentalmente de un programa de propaganda depends centrally upon a program of unabashed propaganda, basado en principios establecidos de psicología y publicidad. firmly grounded on establishing principles of psychology and advertising. Ahora escuche esto. Now listen to this. Las tres características que distinguen la propaganda The three characteristics that distinguish propaganda
de otros medios de comunicación from other modes of y communication contribuyen a su reputación, and contribute to its reputation, dependen, y relies, escuche de qué dependen, listen to what it relies on, dependen de la manipulación emocional, relies on emotional de manipulation, utilizar mentiras uses lies, y de la información subjetiva y unilateral. and it's subjective and one-sided information. En otras palabras, lo que ellos tenían como meta hacer, In other words, what they had as a goal, su plan their strategic estratégico, plan, incluía la manipulación emocional. included emotional Por eso usted ve manipulation. muchas historias That's why you see a lot of history, que tratan de apelar a la emoción de la familia, a lot of stories that try to appeal to the emotions que of a tratan de family, apelar al sentimiento, that try to appeal to our feelings, utilizar mentiras use lies, y la información subjetiva y unilateral. and it's subjective and one-sided En otras information. palabras, la única voz que se debe escuchar es la de ellos. In other words, the only voice that should be heard is theirs. Por eso es que critican a los cristianos como homofóbicos. That's why they criticize Christians as homophobic, Porque su meta es silenciar nuestra voz. because their method is to silence their voice, Porque ellos quieren un mensaje unilateral. because they want a unilateral message, Que solo se escuche el mensaje de ellos. that only their message is heard. Ahora, su objetivo Now, their objective en esa campaña para los medios in that campaign for media era realmente lavarle el cerebro a la sociedad was to brainwash society y cambiar la forma en que la gente estaba pensando. and change the way in which people thought. Y lo hacían, su plan era hacerlo de tres maneras. And their plan was to do it in three different Y ways. estas tres cosas están en el libro del cual estoy hablando. And these three things are in the book that I'm talking about. Lo primero es desensibilizar, The first one is desensitizing, que significa poner imágenes de homosexuales en la cultura. which means putting image of homosexuals in culture. Programas de televisión, TV programs, en los comerciales que vemos todos los días, in the commercials we see every day, para que la gente se acostumbre a ello so that people get used to it, y para que después de un tiempo and that after a time, no resulte como algo extraño, it doesn't result as something strange, sino como algo normal. but as something normal. Y por eso ha habido una campaña por las últimas décadas And that's why there's been a campaign for the past decades de promover y hacer muchos anuncios comerciales. to promote and do a lot of commercials. Ayer mi esposa y yo estábamos sentando viendo un programa Yesterday, my wife and I were sitting down watching a y program, nos sorprendió grandemente and we were greatly surprised porque no era el Weather Channel. because it was on the Weather Channel. Yo no podía creerlo. I couldn't believe it. Y cambié al Discovery Channel That even on Discovery y vi el Channel, mismo anuncio. and I saw the same commercial. Están tratando de llenar todos los medios por más sanos que sean. They're trying to fill all the media as sanctified as it can be. Ahora, además de la desensibilización, And more so than desensitizing, la segunda cosa que ellos hacen en ese proceso the second thing they do in this process es atascar o doing jamming, is jamming, que significa apretar o empacar firmemente en un espacio específico. is to squeeze or pack tightly into a specified space. La idea de esto es específicamente esta. The idea of this is specifically this. Es la idea de presentar dos imágenes en competencia, It's to present two competing images. como los que se oponen a la homosexualidad Those who oppose y homosexuality otros grupos como el KKK and other groups like the KKK o los nazis. or Nazis. Obviamente nadie quiere ser como ellos. In other words, no one wants to be like Y ellos them. tratan de igualarnos a los que los oponemos al homosexualismo, They try to equate us as those who oppose a homosexuality, estos grupos, as these groups, para tratar de hacernos igual a los que discriminan. to make us like those who discriminate. Y déjame decirte, si tú estás batallando con el pecado del homosexualismo, And let me tell you, if you are battling with the sin of homosexuality, nosotros como iglesia no te discriminamos. us as a church do not discriminate Nosotros you. como iglesia te amamos. Us as a church love you. De hecho, te amamos tanto Actually, we love you so much que estamos dispuestos a hacer lo que no hace la media. that we're willing to do what the media won't do. Decirte la verdad. Tell you the truth. La verdad que pueda hacerte The libre. truth that can truly set you La free. verdad que es tu única esperanza. The truth that is your only hope. ¿Cómo vamos a decirte que te amamos How can we say that we love you y dejarte vivir en un engaño? and let you live in deception? Esa es la arma y la manipulación de Satanás. That is the weapon and deception of the enemy.
Y por eso él quiere callar la voz de la iglesia. And that's why he wants to shut the mouth of the church. Porque él sabe que nosotros somos la única esperanza que ellos tienen. Because he knows that we are the only hope that they have. Nadie te va a obligar a dejar el homosexualismo. No one is going to obligate you to leave Pero homosexuality. aquellos que quieren dejar el homosexualismo, But those who want to leave that la lifestyle, iglesia tiene una alternativa. the church has an La alternative. iglesia tiene una forma de The hacerlo. church has a way of doing Y it. es a través de lo que Jesucristo hizo en la cruz And del it's through Calvario. what Jesus did on the cross of Calvary. Mira, iglesia, tienes que levantar tu voz. Look, church, you need to raise up your voice. Esta semana vi algo que me dolió tanto del corazón. This week there was something that broke my heart. Uno de los candidatos que está corriendo a la presidencia de los Estados Unidos One of the candidates that's running for president of the United States, se le acercó a una mamá para hablarle de un hijo de 8 años. a mom came up to him to speak about his son of 8 years old. Y le preguntó, mi hijo siente que es transexual. My son feels like he's transsexual. Y este candidato dijo, And this candidate said, debemos apoyarlo a pesar de que tiene 8 años. we should support him even though he's 8 years No old. debe ser discriminado. He shouldn't be discriminated. Un niño de 8 años sabe lo que necesita. An 8-year-old kid knows what he ¿Por qué needs. tú crees que Dios los puso sobre ellos, Why a do you los think, padres? why do you think God placed parents over children? ¿Por qué tú crees que la misma ley de los Estados Unidos Why do you think the very law of the U.S. le otorga autoridad a los padres sobre los hijos gives parents authority over their hasta la children edad de 18 años? until 18 years of age, Como mínimo. as a minimum? Porque no pueden ni entienden quiénes son, Because they don't understand nor neither know who they are. pero tú y yo tenemos la responsabilidad But you and I have the como responsibility padres as parents y como iglesia and as a church de afirmar la verdad de la palabra de Dios. to affirm the truth of the Word of Y God. ahorita voy a hablar de cuál es la verdad que la palabra de Dios enseña. And later I'm going to talk about what is that truth that the Word of God teaches. Así que ellos buscan desensibilizar primero, So they first look to desensitize. tratan de compararnos con estos grupos que son horribles They try and compare us with other groups that are horrible para decir que discriminamos. to say that we discriminate. Y lo último que hacen And the last thing they do, es que pasan al proceso de conversión. they go through a process of conversion. Convierten a la They gente convert people después que lo desensibilizan, after they desensitize después them, que le llenan la mente de temor, after they fill their mind with fear, porque lo comparan con gente nazi que discriminan. because they compare them with Nazis who discriminate. Entonces tratan de convertirlos para que se hagan So they try and convert them for them to become defensores y aliados de la agenda homosexual. defenders and allies of the homosexual Mira, hermano, agenda. el libro está disponible, lo puede buscar en el internet. Look, the book is available. You can find it online. La estrategia estuvo escrita en el 1989 The strategy was written in 1989. y hoy vemos que se ha cumplido al pie de la letra. And today we see that it has been accomplished to a T. Ahora déjame decirte, esa estrategia también ha sido enfocada hacia las escuelas. But let me tell you, that same strategy has been focused on the schools. Arne Duncan, Arne Duncan, quien fue el secretario de Educación de los Estados Unidos who is the U.S. Secretary of Education from bajo la 2000, administración del presidente Obama under the Obama entre el administration, año 2009 a 2015, from 2009 to 2015, ese hombre this man introdujo una nueva agenda en las escuelas. introduced a new agenda into the schools. ¿Cómo lo hizo? How did he do it? Lo hizo reclutando a una persona llamada Kevin Jennings. He did it by recruiting a person named Kevin Jennings. ¿Sabe quién es Kevin Jennings? Do you know who Kevin Jennings Es is? el fundador de la red de educación de gay, lesbianas y heterosexuales. It's the founder of the Gay, Lesbian, Straight Education Network. Su objetivo His objective era tener una alianza gay y heterosexual en todas las escuelas. was to have a gay and heterosexual alliance in all the schools. Hoy en día, Today, la mayoría de los distritos escolares de los Estados Unidos the majority of the school districts in the U.S. tienen ese grupo llamado GLSEN, have this same group called GLSEN, que significa Gay, Lesbian, Straight Education Network. which means Gay, Lesbian, Straight Education Network. En otras palabras, está mezclando los heterosexuales In other words, they're mixing con los heterosexuals homosexuales with the para homosexuals crear una alianza, to create an alliance, para tratar de impedir que sigamos predicando la verdad. to try and impede for us to continue to preach the truth. Y están llevando eso a las escuelas. And they're bringing that to the schools. Ahora, ¿cómo fue que lo lograron? Now, how is it that they accomplished this? Kevin Jennings, Kevin Jennings, quien fue nominado por Arne Duncan, who was nominated by Arne Duncan,
introdujo un programa llamado Escuelas Seguras, introduced a program called Safe Schools, que consiste en un currículo de estudio en contra del acoso en las escuelas. which consists of a curriculum of anti-bullying in the schools. Yo estoy a favor de que no acosen a nadie. I'm in favor of no one bullying anyone. Mami, eso es correcto. That's correct. Pero tengamos cuidado, But let's be careful. porque les dijo ahorita que la forma que Satanás trabaja He said the way in which Satan works es con una artimaña y astucia is with an astuteness para tratar de llevar lo que realmente quiere llevar. to try and bring what he truly wants to bring. Ahora, con el tiempo, Now, with time, hemos descubierto we have discovered que la verdad es que es un currículo pro homosexual that this is a pro-homosexual curriculum diseñado para adoctrinar a los estudiantes en las escuelas, designed to indoctrinate the students in the schools para que puedan aceptar, tolerar y promover el estilo de vida homosexual. so they can accept, tolerate, and promote this homosexual lifestyle. Y después usted no quiere servir en Senda Kids. And then you don't want to serve in Senda Kids. Ellos llevan décadas con una estrategia para dañar a nuestros hijos. They've been decades spending this curriculum to endanger our kids Voluntariamente. voluntarily. Iglesia, tenemos que despertar. Church, we need to wake up. Tenemos que entender la seriedad de lo que está pasando en esta nación y en el mundo. We need to understand the seriousness of what's happening around the Yo world and in siento this tan nation. fuerte en mi espíritu una trompeta de parte del Señor, I feel very strong in my spirit, a trumpet from the part of Lord, tocando una trompeta para que la iglesia despierte, playing the trumpet for the church to wake up, para que la iglesia se active, for the church to be active, para que la iglesia hable la verdad de Dios, for the church to speak the truth of the Word of para que la God, iglesia venza el temor for the church to overcome y fear detenga la manipulación de Satanás. and detain the manipulation of the enemy. Está atento a lo que le enseñan a tus hijos en las escuelas. Be attentive of what they're teaching your kids in school. Esta semana mi hermano, que es pastor en Puerto Rico, This week, my brother, who's a pastor in Puerto Rico, me envió un video de las escuelas en Puerto Rico sent me a video of the schools in Puerto y de las Rico plataformas políticas en Puerto Rico and of the political platforms in Puerto Rico y de los libros que llevan ya enseñando en muchas escuelas, and the books that they have been teaching our kids in that donde school muestran claramente las relaciones sexuales That- entre hombres y hombres y mujeres. that teach about sexual relations between men and women and women A niños de cuarto y quinto grado. to kids who are in 4th and 5th grade. Esto está pasando a través de todo el mundo. This is happening around the world. De hecho, déjame decirte algo. Actually, let me tell you something. Ya hay varios estados en los Estados Unidos There are various states in the U.S. que requieren that require que las escuelas enseñen la historia de los lesbian, gays, and bisexuals and transsexuals. schools to teach history of the LGBTQ community. En el 2011, In 2011, California pasó esa ley. California passed the law. Colorado y New Jersey la pasaron el año pasado, en el 2019. Colorado and New Jersey passed it last year in Y 2019. Illinois se volvió el cuarto estado de la nación And Illinois was the 4th state in the nation en este año, en junio de este año, in June of this year en demandar que a los niños de las escuelas se enseñe esta historia, to demand that the students in the schools are taught history of esta this, filosofía. this philosophy. Mira lo que ellos dicen. Listen to what they say. Dicen, la enseñanza de la historia de los Estados Unidos The teaching of history in the U.S. incluirá un estudio de los roles y contribuciones shall include a study of the roles and contributions de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales of lesbian, gay, bisexual, and transgender people en la historia de este país. in the history of this country. Mira, ellos no están tratando de enseñar historia. Look, they're not trying to teach history. Esa es la excusa para adoctrinar a tus hijos. That's an excuse to indoctrinate your Ellos kids. están tratando de promover el homosexualismo y el lesbianismo. They're trying to promote homosexuality and lesbianism. ¿Has ido a la escuela para ver qué le enseñan a tus hijos? Have you been to the school to see what they teach your kids? Hay que estar atentos. Parents, we must be attentive Y tenemos que estar envueltos en la vida de nuestros hijos. and we must be involved in the lives of our kids. Quiero enseñarles solamente algunas imágenes, I want to show you just a few images, por lo menos de 3 libros. actually about 3 books. En el año 2000, In the year 2000, un libro que se llama King and King, a book called King and King, Rey y Rey. King and King.
Fue publicado en el año 2000. was published in the year 2000, Escrito originalmente en holandés. was originally written in Dutch. Y desde entonces And from then on, ha sido traducido a 10 otros idiomas. it has been translated into 10 other languages. Este libro cuenta la historia This book tells of the de story un joven príncipe of a young prince que su madre lo obliga a buscar una princesa. whose mother is forcing him to find his En el princess. proceso de encontrar una princesa para él, And in the process of finding a princess for him, se topó con un príncipe he finds a prince, con el cual se enamoró to the one in which he fell in y love se casó. and he got married to. Este es el tipo de libro que están enseñando a los niños. This is the type of book that they're teaching kids. Yo vi las imágenes, I saw the images, algo que se veía tan dulce y tan inofensivo. something that seems so inoffensive and sweet. Es algo que nació en el mismo corazón de Satanás It's something that was birthed in the same heart of Satan para llevar a nuestros hijos a la esclavitud del homosexualismo. to bring our kids into the slavery of homosexuality. Hay un libro que ya lo he compartido con ustedes anteriormente, There's a book that I've already shared with you before, que fue en Argentina, which was made in Argentina. que se llama Nicolás tiene dos papás. It says Nicholas has two dads. Fue publicado en el año 2014 It was published in the year 2014. y la Corte Suprema de Chile, And the Supreme Court perdón, of dije Argentina, pero es Chile. I said Argentina, but it's Chile. La Corte Suprema de Chile The Chilean Supreme Court, aprobó su uso para jardines infantiles it was approved for its use in kindergarten en el año 2015. in 2015. Eso es, no se te entendió, eso es kindergarten. That's kindergarten. I don't know if you understood that. El libro enseña la vida de Nicolás, The book shows the life of Nicholas, de un niño que vive con dos papás. of a kid who lives with two dads. Y trata de mostrar que el tener dos papás And he tries to show that in having two dads no afecta en nada el desarrollo emocional de Nicolás. doesn't affect anything the emotional maturity of Nicholas. Su meta es desarrollar niños más tolerantes hacia el homosexualismo. His goal is to create children who are more tolerant of homosexuality. En el año 1996 In 1996, también se publicó un currículo, un documental a documentary was published llamado Es Elemental, called It's Elementary, hablando sobre asuntos gay en la escuela. talking about gay situations in the schools. Este documental o película This documentary or movie, lo que hace es que aborda los prejuicios contra los gays what it does, it talks about prejudice against gays. y le da una plataforma a los padres y a los maestros And it gives a platform for parents and teachers para introducir la agenda homosexual en las escuelas. to introduce the homosexual agenda in the schools. De hecho, tenga mucho cuidado cuando usted deja ver a sus hijos algo en la televisión. Actually, be very careful when you allow your kids to watch things on TV. En el año 2014, In 2014, el canal de Disney Disney Channel expuso por primera vez exposed for the first time una pareja gay en el programa Good Luck Charlie. its first gay couple in the program called Good Luck Charlie En el año 2014, in 2014. hace 6 años exactamente. That's about 6 years ago. Ahora quiero repetir lo que dije al principio. Now, I want to repeat what I've said at the beginning. Yo creo con toda sinceridad I believe with all sincerity que nadie debe ser discriminado that no one should be discriminated, sin importar su preferencia sexual. regardless of their sexual preference. Debemos amar a todos, We should love everybody, respetar a todo el mundo, respect everyone, tratar a todo el mundo con dignidad, treat everyone with dignity, sin olvidar que si le amamos realmente, that without forgetting that if we truly love them, vamos a compartir la verdad en amor. we're going to share the truth in love. Mira, Satanás no quiere que tú compartas la verdad de la palabra de Dios. Look, Satan doesn't want you to share the truth of the Word of De God. hecho, déjame decirte algo. Actually, let me tell you something. La agenda homosexual, The homosexual en la agenda, mayoría de los casos, in the majority of cases, odia la Biblia. hates the Bible. Y los que dicen que no la odian, And those who say that they don't hate y it, los que se llaman ser and cristianos, who call themselves que Christians, apoyan el homosexualismo, that support homosexuality, tergiversan las escrituras para su beneficio. they change the scriptures for their benefit. Pero quiero mostrar una imagen que yo saqué una foto años atrás en la televisión. But I want you to see an image that I took years ago from television.
No recuerdo bien si esto fue en el canal de CNN, I don't remember if this was on CNN. pero cuando vi esa imagen, But when I saw this image, corrí con mi celular I ran with my phone y le tiré una foto. and I took a photo. Porque yo creo que usted ve algo importante que dice en ese escudo que usted ve en esa imagen. Because I want you to see something important that is on that shield in that picture. Dice, nuestra constitución It says, our es Constitution nuestro escudo is our shield en contra de la discriminación against discrimination basada en la Biblia based on the Bible hacia nuestros amigos towards our friends y nuestros vecinos. and our neighbors. Mire, hermano, tenga cuidado por quién usted vota, Be careful with who you vote. porque hay una agenda muy clara Because there's a clear agenda que está tratando de quitarle la libertad de expresión a la iglesia. that's trying to take away the freedom of expression of the church. Ya hay varios estados, Already various states, Massachusetts, California, Massachusetts and California, Nueva Jersey, New Jersey, donde prohíben la terapia de conversión, where they prohibit conversion therapy, donde no se le permite darle terapia psicológica a ninguna persona de 18 años hacia abajo, where it's not allowed to give any conversion therapy to anyone who is 18 years of age or younger. para alguien que está luchando con emociones o deseos homosexuales. For anyone who is battling with emotions or homosexual urges. ¿Usted escuchó eso? Eso es una ley. Did you hear that? That's a law. Y la meta es pasarla a nivel nacional. And the goal is to pass it on a national level. Están tratando de silenciar la única esperanza que tienen ellos. They're trying to silence the only hope that they have. Ahora, después de presentarle esta plataforma, Now, after presenting this platform, estas estrategias, these strategies, yo quiero que entendamos algo. I want us to understand something. El hecho de que hablemos la verdad con pasión The fact that we speak the truth with no passion significa que no vamos a hablar y exponer la gracia y la misericordia de Dios. does not mean that we're going to expose the grace and mercy of God. Hay que tener un balance entre la gracia y la verdad. There needs to be a balance between grace and truth. Cuando Jesús lidió con un pecado When Jesus dealt with sin, que es tan malo como el pecado del homosexualismo, that is the same equally as homosexuality, que es el pecado del adulterio. which is a sin of adultery. En Juan capítulo 8, versículo 10 dice, In John chapter 8, verse 10, it says, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, when Jesus had raised himself up and saw no one but the woman, he said to her, ¿dónde están los que te acusaban? Woman, where are those accusers of yours? ¿Ninguno te condenó? Has no one condemned you? Ella dijo, She said, ninguno, Señor. No one, Lord. Entonces Jesús le dijo, And Jesus said to her, y presta atención a lo que Jesús dijo. and pay attention to what Jesus said. Entonces Jesús le dijo, Then Jesus said to her, ni yo te condeno. Neither do I condemn you. Eso es gracia. That's grace. Vete Go y no peques más. and sin no more. Eso es verdad. That's truth. Entonces, lo que pasa es que la gente quiere que le demos gracia, So what happens is that people want us to extend grace, misericordia, mercy, pero no quieren verdad. but they don't want truth. Jesús estaba lleno de gracia y de verdad. Jesus was full of grace and truth. Y cuando aquella mujer adúltera And when that adulterous la woman trajeron delante de Jesús was brought before y Jesus querían apedrearlo, and apedrearla, they wanted to stone her, Jesús dijo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Jesus said, the one who is free of sin, extend the first stone. En otras palabras, In other words, no nos olvidemos let us not forget que nosotros tampoco somos perfectos. that we as well are not Que perfect. nosotros también necesitamos la gracia y la misericordia de Dios. That we also need the grace and mercy of God. Jesús no vino para condenar el mundo, Jesus did not come to condemn the world, sino para que el mundo fuera salvo por él. but for the world to be saved through him. Pero la única forma que el mundo va a ser salvo But the only way in which the world is going to be saved es si conocen la verdad de la palabra de is Dios. if they knew the truth of the word of God. Jesús le extendió gracia a esta mujer adúltera, Jesus extended grace to this pero adulterous también woman. Jesús le dijo una verdad. But also Jesus sent this truth. Yo no te condeno, I don't condemn you, pero vete y no peques más. but go and sin no En more. otras palabras, In other words, Jesús dijo el adulterio es un pecado. Jesus said adultery is a sin. Entonces, cuando lidiamos con alguien que lucha con un homosexualismo, So when we deal with someone who is battling with homosexuality, mostremos el amor, let's show love. mostremos la gracia, Let's show grace. pero también recordemos decirle la verdad. But let's also remember to say the truth. Mire, hermano, yo tuve un supervisor directo mío Look, I had a direct supervisor of mine.
que era homosexual abiertamente. who was an openly gay individual. Él sabía que yo era pastor. He knew that I was a pastor. Yo siempre lo traté con respeto I always treated him with respect porque era mi jefe. because he was my Lo boss. traté con honor porque era mi jefe. I treated him with honor because he was my boss. Pero siempre le dejé saber mi posición como cristiano. But I always let him know my position as a Christian. Él no hablaba conmigo del tema. He would not speak to me about the Hablaba topic. con otra gente He would speak with other people que no se atrevían a decirle la verdad. that did not dare say the truth. ¿Por qué yo lo hacía? Why did I do it? No por llevarles la contraria. Not to bring the De hecho, contrary. yo nunca traje el tema. Actually, I never brought the Él topic. lo trajo en una ocasión. He brought it in one Y como él occasion. lo trajo, And as he brought No me it, dio otra opción que levantar la verdad de Dios. I had no other option but to lift up the truth of God. Aún así, él sabía que yo le amaba. Even then, he knew that I loved En him. muchas ocasiones, cuando tenía problemas con los demás empleados, On many occasions, when he had issues with other me employees, decía, Ezequiel, por favor, ven a mi oficina. he would say, Ezekiel, please come to my Me office. decía, sé que eres un hombre que tiene I sabiduría. know you're a man who has wisdom. Necesito un consejo tuyo. I need a counsel of yours. ¿Sabe por qué hacía eso? You know why he would do that? Porque en todo momento, Because in every a moment, pesar de su pecado, despite their sin, le mostré el amor de Dios. I showed him love of God. En otra ocasión caminaba con otras personas a la hora del almuerzo. On another occasion, I was walking with many other individuals on lunchtime Con esta persona que era homosexual. with this person who was a homosexual. Algunos me criticaban. Some people criticized me, Pero yo quería que él supiera but I wanted him to know que había alguien que a pesar de su pecado that there was someone that despite his sin, no lo discriminaba, didn't discriminate no lo him, rechazaba, didn't reject him, sino que le estaba mostrando el amor de Dios. but was showing the love of God. Ahora, eso no me quitó a mí la oportunidad Now, that did not take away the de opportunity presentarle la verdad de la palabra to de present Dios. the truth of the Word of God. A eso Dios nos llama. To that, God calls Un us. balance entre la gracia y la verdad. A balance between grace and truth. Mira, hermano, la Biblia no solamente condena el homosexualismo. Look, the Bible doesn't only condemn La homosexuality. Biblia también condena el travestismo, The Bible also condemns transvestism, que es la práctica de vestirse de una manera o un estilo tradicionalmente asociado con el sexo opuesto. which is the practice of dressing in a style or manner traditionally associated with the opposite sex. Esto está de moda ahora. This is a trend now. Pero en Deuteronomio 22:5 dice: But in Deuteronomy chapter 22 verse 5 it says, La mujer no se pondrá ropa de hombre, a woman must not wear men's clothing, ni el hombre se pondrá ropa de mujer, nor a man wear woman's clothing. porque el Señor tu Dios detesta a cualquiera que hace tal cosa. For the Lord your God detests anyone who does this. Que dice que Dios detesta al que hace tal cosa. It says that God detests anyone who does this. Y para aquellos que son legalistas, And for those who are legalistic, déjame aclararle algo. let me clear something up. Yo sabía, pastor, que la mujer no debe usar pantalones. I knew, Pastor, that women should not use pants. En aquel tiempo los pantalones no existían. In that time, pants didn't exist. Pero hay pantalones que son de mujer. But there are pants that are made for women, Hay pantalones que son de hombre. and there are pants that are made for men. Hay camisas que son para hombres. There are shirts that are made for men, Y hay blusas que son para mujeres. and there are blouses meant for women. Entonces la Biblia es clara. So the Bible is clear. El que trate de convencerle a usted que la Biblia no trata de este tema es un mentiroso. The one who tries to tell you that the Bible doesn't deal with this topic is a liar. Entonces hay que guiar a nuestros hijos So we must guide our children con la verdad de la palabra de Dios. with the truth of the Word of God. Ahora, yo no solamente condena y detesta el travestismo, Now, God not only detests transvestism, sino que contrario a lo que la sociedad enseña, but contrary to what society teaches, contrario a lo que muchas iglesias cristianas y denominaciones enseñan, contrary to what many Christian denominations will even teach, Dios detesta y condena el homosexualismo. God detests and condemns homosexuality. Levítico 18:22 dice: Leviticus 18:22 says, No, do not. no sé si usted escuchó, dice no. It says, do not. No te acostarás con un hombre como quien se acuesta con una mujer, es una abominación. Do not have sexual relations with a man as one does with a woman. That is detestable. Perdón, pero ¿quién no entiende algo tan sencillo? Forgive me, but who doesn't understand something so simple? Esto es Dios dándole la ley a Moisés. This is God giving the law to Moses. Y Moisés resumiéndosela al pueblo escogido de Dios. And Moses summarizing it to the chosen people of God. De hecho, esto era tan cierto Actually, this was so true y tan abominable ante la presencia de Dios and so abominable before the presence of God que usted puede ir a Génesis y leer la historia de Sodoma y Gomorra. that you can go to Genesis and read the story of Sodom and Gomorrah.
Dos ciudades que Dios destruyó con fuego y azufre. 2 cities that God destroyed by fire. Y no tengo el tiempo para discutirlo hoy, pero por favor léala en su casa. And I don't have time to discuss it today, but please read it in your homes. Y aunque el pecado del homosexualismo no fue el único pecado que había en esas dos naciones, And even though the sin of homosexuality was not the only sin in those two y aunque el places, pecado del homosexualismo no es peor que el pecado del adulterio ni la fornicación, and even though the sin of homosexuality is not worse than the sin of adultery or fornication, Dios tuvo que destruir a Sodoma y a Gomorra. God had to destroy Sodom and Gomorrah. Porque si usted lee la escritura en Génesis, Because if you read the scriptures in Genesis, dice que cuando vino un ángel, dos ángeles para destruir a Sodoma y a Gomorra, it says that even when 2 angels came to destroy Sodom and Gomorrah, y se reunieron con Lot, and they were united with Lot, y ellos vieron, son dos ángeles que tomaron forma de hombre, se encarnaron, se personificaron. and there were two angels that were personified. Cuando ellos los vieron entrar por la ciudad, When they saw them come into the city, dice que se le fueron detrás. it says that they would go after them. Y Lot tuvo que correr y esconderlos en su casa. And Lot had to go and hide them in his home. Y la Biblia dice que tanto grandes como pequeños, And it says that as well as older individuals as younger individuals, todos vinieron a la casa de Lot. they all came to the house of Lot. La corrupción era tan grande The corruption was so big que no había hombre heterosexual en ese sitio, that there was no single heterosexual man in sino that que place. todos vivían al estilo heterosexual o bisexual. Everybody, but people in that place lived a bisexual lifestyle. Y Dios tuvo que descender y destruir a Sodoma y a Gomorra. And God had to come and descend and destroy Sodom and Gomorrah. Ahora Judas habla de esto en el libro de Judas en el Nuevo Testamento. Now Jude speaks of this in the book of Jude chapter Por si 7. acaso alguien piensa que eso era algo que estaba bajo el Antiguo Testamento o bajo la ley. Or in case anyone thought that this was just under the Old Testament or under the law. Judas, que solamente tiene un capítulo, Jude, which only has one chapter, el versículo 7 dice así: in verse 7 says this: así también Sodoma y Gomorra So also Sodom and Gomorrah y las ciudades vecinas and the neighboring cities son puestas como escarmiento are put as a lesson, al sufrir el castigo de un fuego eterno. suffering the punishment of an eternal fire. Ahora escuche la razón principal. Now listen, the primary reason. Por no haber practicado, For having practiced, por haber practicado for having practiced con aquellos inmoralidad sexual y vicios contra naturaleza. like those sexual immorality and vices against nature. Mira, hermano, un vicio contra naturaleza Look, a vice against nature es un vicio donde te lleva a hacer cosas que la misma naturaleza sabe que está incorrecta. is a vice that brings you to do things that even nature in itself Mira, knows is wrong. biológicamente, Biologically, un hombre y un hombre no pueden parearse. a man and a man cannot reproduce. Solamente pueden parearse un hombre y una mujer. Only a woman and a man can pair. Biológicamente, un hombre y un hombre no pueden producir la procreación de hijos. Biologically, a man and a man cannot reproduce or procreate children. Solamente un hombre y una mujer. Only a man and a woman. Eso se llama algo innatural. That is called something unnatural. Ahora déjeme decirle esto. Now let me tell you this. Algunos se escudan detrás del asunto que Jesús nunca condenó públicamente el homosexualismo. A lot of people use the argument that Jesus never publicly rejected No homosexuality. sabe cuántas veces yo he escuchado eso. I don't know how many times I've heard that. Si el homosexualismo fuera tan malo, If homosexuality was so si el bad, homosexualismo fuera un pecado, if homosexuality was a Jesús sin, hubiese hablado de ello, Jesus would have spoken about it. pero no lo hizo. But he didn't do it. Pero déjame abrirte tus ojos a una realidad. But let me open your eyes to a reality. Jesús nunca habló ni condenó el incesto. Jesus never spoke about incest. Jesús nunca habló ni condenó la violencia doméstica. He never spoke about nor condemned domestic violence. Jesús nunca habló ni condenó el bestialismo. He never spoke about nor condemned bestiality. Jesús nunca condenó y habló sobre las violaciones, He never condemned or talked about rape ni el abuso doméstico, or domestic ni el abuse, maltrato físico a menores, no physical or child abuse, ni el asunto de raptar a alguien. nor kidnapping. Pero dudo que algún teólogo But I doubt that any o theologian alguna persona en los Estados Unidos or any person in the U.S. diga que esas son cosas buenas. will say that those things are good. El hecho de que Jesús no haya condenado algo públicamente The fact that Jesus has not publicly dismantled something no significa que Dios lo aprueba. does not mean that God Le approves di it. muchos casos, muchos ejemplos. I've given you plenty of examples. Así cuando alguien venga a decirle eso, So when someone comes to say this, por favor use estos ejemplos para
quitarle el engaño en el cual están. Please use this example to take away the deception that they're in. Pablo fue muy claro. Paul was very clear. Y Pablo, que fue uno de los apóstoles, And Paul, being one of the apostles, condenó abiertamente a los que practican y promueven el pecado del homosexualismo. publicly condemned those who approve or practice homosexualism. Romanos 1:32 dice: Romans 1:32 says, saben bien que según el justo decreto de Dios, although they know God's righteous decree quienes practican tales cosas merecen la muerte. that those who do such things deserve death, Sin embargo, no solo siguen practicándolas, they not only continue to do these very things, sino que incluso aprueban a quienes la practican. but also approve of those who practice them. Ten cuidado lo que tú apruebas, Be careful what you approve, porque Dios condena tanto a aquel que practica el homosexualismo because he condemns those who practice homosexuality como aquel que es un ally de los homosexuales. as well as those who are allies of homosexuality. No lo digo yo, I don't say it, lo escribió el apóstol Pablo, inspirado por Dios el Espíritu Santo. but and the apostle Paul wrote it in the word inspired by God through the Holy Spirit. Por eso, hermano, tenga mucho cuidado cómo usted vota, That's why be very careful with how you vote, porque hay un partido que es muy claro en su apoyo al homosexualismo. because there's a political party that's very clear in their support of homosexuality. La gente no quiere que hablemos de política People don't want us to talk about y nos politics, critican como líderes y pastores. and they criticize us as leaders and pastors. Pero existe un partido But there exists one party que su plataforma es muy clara con respecto a esta posición. in which their platform is very clear in this position. No solamente hay muchos que practican el homosexualismo, Not only are there many who practice homosexuality, sino hay muchos que los apoyan diciéndole a lo que es malo que es bueno. and there are many who support them and saying what is bad is good. Y tan malo es el que practica el pecado And as bad as the person who practices the como sin, aquel que le aplaude y dice, eso está bien. as the same one who applauds him and says that's Y si okay. tú te llamas cristiano And if you are called a y Christian estás en esa posición, and you are in that position, tienes que arrepentirte ante Dios. you have to repent before God. Yo sé que no hay muchos aplausos hoy. I know there's not many applauses today. Mira, hermano, esta es la verdad de la palabra de Dios. Look, this is the truth of the Word of God. No podemos ir en contra de lo que Dios establece en su palabra. We cannot go against what the Word declares in its Word. Mira, hermano, tenemos que regresar al principio. We have to go back to the Si beginning. queremos conocer la verdad con respecto a la identidad de géneros, If we want to know the truth of the identity con of respecto al genders, matrimonio que Dios estableció, as the marriage that God established, hay que ir a la creación de Adán y Eva. we have to go to the creation of Adam and Eve. Génesis 2, versículos 21 y 22. Genesis 2, chapter 20, verses 21 and 22. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. And the Lord God caused a deep sleep to fall on Adam, and he slept. And he took one of his ribs and closed up the flesh in its place. Y de la costilla que Jehová tomó, ¿de quién? Del hombre. And then from the rib from which God took from who? ¿Qué Man. hizo Dios? What did God do? Hizo una mujer. He made a woman. ¿Y a quién le trajo la mujer? And who brought the woman? Al hombre. To man. El versículo que le sigue, el versículo 24 y 25 dice: And the verses that follow, verses 24 and 25 say, Por tanto dejará el hombre therefore a man a su padre shall leave his father, masculino y a su madre femenina, and his masculine man, father, and feminine mother, y se unirá a su mujer, and be joined to his y wife, los dos serán una sola carne. and they shall become one flesh. Y estaban ambos desnudos, And they were both naked, Adán, que es hombre, Adam, who is a man, y su mujer Eva, and his wife Eve, y no se avergonzaban. and they were not ashamed. Ahora, déjame decir lo que Jesús hizo. Now let me tell you what Jesus did. Porque el hecho de que Jesús no haya condenado públicamente el homosexualismo Because the fact that Jesus did not condemn publicly no homosexuality significa que él aprobó el homosexualismo. does not mean that he approved of De it. hecho, voy a probarle bíblicamente Actually, I'm going to prove to you biblically que el único matrimonio que Jesús aprobó that the only marriage that Jesus approved of es el matrimonio entre un hombre y una mujer. is the marriage between a man and a woman. En una ocasión le preguntaron a Jesús On one occasion, they asked Jesus una pregunta con respecto al divorcio. a
a question with respect to divorce. Y en la respuesta de Jesús, Jesús dijo estas palabras. And Jesus' response was this. Mateo 19, versículos 4 y 5. Matthew chapter 19, verses 4 through 5. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio? Have you not read that who made them at the beginning, Se refiere hablando del Génesis en la creación. talking about Genesis and creation, ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, have you not read that he who made them at the beginning hombre y mujer los hizo? made them male and female? No tengo tiempo para hablar sobre el género fluido, I don't have time to talk about the fluid gender, pero vaya a la página que tengo un mensaje que es el más visto mío, but I have a sermon that's actually the most viewed sermon of mine que se llama el género fluido. that talks about gender Para que tú fluid. entiendas la mentira que Satanás ha puesto en la mente de muchas personas. So that you understand the lies that the enemy has placed in Donde the hoy me puedo sentir minds. hombre Today I can feel like a y man, mañana como tengo un género fluido me puedo sentir mujer. and tomorrow like I feel like I'm gender fluid, I can feel like a woman. Mire, eso es exactamente lo que enseñan, That's exactly what they teach. pero la Biblia dice, But the Bible says, no habéis leído que el que los hizo al principio hombre y mujer los hizo. have you not read that he who made them at the beginning made them male and female? Y dijo, por tanto, el hombre, ¿quién? El hombre. And said, for this reason, a man. It says who? A man. Aquí Jesús repite las palabras de Génesis. Jesus repeats the words of Genesis. Por tanto, el hombre For this reason, a man dejará a su padre y a su madre shall leave his father and mother y se unirá a su esposa. and be joined to his wife. Hombre se une con esposa Man is united with wife, y los dos serán una sola carne. and the two shall become one flesh. Entonces, ¿qué hizo Jesucristo? So what did Jesus Christ do? El único matrimonio que Jesús afirmó públicamente The only marriage that Jesus affirmed publicly es el matrimonio entre un hombre y una mujer. is a marriage structure between a man and a woman. Miren, no existen matrimonios homosexuales, There exists no homosexual marriages, no del aspecto bíblico. not from the biblical aspect. No importa lo que la Corte Suprema de los Estados Unidos diga. It doesn't matter what the Supreme Court of the U.S. says. Ante Dios, Before God, ese matrimonio homosexual no existe. that homosexual marriage does not exist. Todos los pastores blasfemos All the blasphemous pastors que se paran públicamente a casar homosexuales y lesbianas who stand before people to marry homosexuals and lesbians and gays no pueden bendecir de parte de Dios a esas parejas, cannot bless in part of God those couples, porque no existe el matrimonio homosexual. because homosexual marriage does not exist. El único matrimonio que está probado por la Biblia The only marriage that is approved by the Bible y que Dios el Padre y Jesucristo el Hijo and that God the Father and Jesus Christ the Son han aprobado públicamente have approved publicly es el matrimonio entre un hombre y una mujer. is marriage between a man and a woman. Pablo afirmó esto. Paul affirmed this. 1 Corintios 7, versículo 2 al 3. 1 Corinthians chapter 7 verses 2 and 3. Él dijo, pero en vista de tanta inmoralidad, But since sexual immorality is occurring, cada hombre each man debe tener su propia esposa should have his own wife, y cada mujer and each woman su propio esposo. her own husband. Entonces la Biblia es clara. So the Bible is clear. Lo dice en el It Génesis, says it in lo Genesis, dice en los it Evangelios says it in the y Gospels, Pablo lo dice también en una de sus and cartas. Paul says that as well in one of his letters. Hay una razón muy obvia Now there's a very obvious que reason no hay que ser cristiano para entender que no está correcto. that we don't even have to be a Christian to understand that this isn't Porque la right. misma naturaleza nos enseña que es incorrecto. Because nature itself teaches us that it is wrong. Y es que el matrimonio And it's that marriage no es solo para tener placer sexual, is not just for sexual pleasure, sino también para la procreación. but for procreation. Génesis 1, 27 al 28 dice, Genesis chapter 1 verses 27 and 28 says, y creó Dios al hombre a su imagen, So God created man in his own image. a imagen de Dios lo creó, In the image of God he created him. varón y hembra los creó. Male and female he created Y them. los bendijo Dios y les dijo, Then God blessed them, and God said to them, ¿a quién Dios bendijo? who did he bless? ¿Qué unión Dios bendijo? What union did he bless? De un hombre A man y una mujer. and a woman. Y después les dijo, And then he said, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. be fruitful and multiply, fill the earth.
Un hombre y un hombre no pueden multiplicarse. A man and a man cannot replicate Por themselves. eso Dios no puede bendecir una unión homosexual. That's why God cannot bless a homosexual Porque es marriage. en contra del plan de Dios. Because it's against the plan of God. Y déjame decir, Dios no comete errores. Let me tell you, God does not make mistakes. Yo quisiera tener tiempo para hablar de muchas cosas, pero no tengo el tiempo. I would love to talk about plenty of things, but I don't have the Uno de los time. argumentos más grandes es decir que nacimos de esa manera. One of the greatest arguments is to say that we were born this way. Pero déjeme por lo menos decirle esto. But let me tell you at least this. Hay por lo menos 8 estudios hechos There are at least 8 studies done en diferentes países del mundo in different places around que the se hicieron world a personas gemelas idénticas, that were done with identical twins donde prueba que eso que no es cierto. that proves that that is not true. Porque muchos de ellos con los mismos genes, Because the same ones with the same genes, gemelos idénticos, identical twins, sale uno siendo homosexual y el otro no. one comes out being homosexual and one Si doesn't. genéticamente fuera cierto, If genetically that was true, ambos deberían ser homosexuales. both should be homosexual. Entonces, no existe ninguna evidencia científica creíble So there exists no credible scientific evidence que apoye esa mentira. that supports that lie. De hecho, ya ellos aceptan eso como una realidad. Actually, they don't even accept that as a truth anymore. De hecho, lo aceptan como una realidad. Actually, they accept it as a truth. Usted va a muchos de los líderes activistas homosexuales. If you go to a lot of the activists, homosexual activists, Ellos dicen, ya eso no importa. they said, nah, that doesn't matter anymore. Pero la Biblia es clara. But the Bible is clear. La Biblia declara algo muy importante. The Bible declares something very important. Y esta debe ser la razón por la cual tú no callas. And this should be the reason why you should not be Porque quiet. si tú y yo callamos, Because if you and I stay quiet, estamos dándole un pasaje directo al infierno al que practica el we're homosexualismo. giving a direct passage to those who practice homosexuality straight to hell. ¿Por qué digo eso? Why do I say that? Porque en 1 Corintios 6, de 9 al 10, Because in 1 Corinthians chapter 6, verses 9 through 10, Pablo dijo estas palabras. Paul said these words. ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? Or do you not know that wrongdoers will not inherit the kingdom of God? Después dice, no se dejen engañar, Then he says, do not be deceived. ni los fornicarios, Neither fornicators, ni los idólatras, nor idolaters, ni los adúlteros, nor ni los adulterers, sodomitas. nor men who have sex with men. Un sodomita son hombres que tienen sexo con otros A hombres. sodomite is a man who has sexual relations with another man. Ni los pervertidos sexuales, Nor those who are perverted sexually, ni los ladrones, nor thieves, ni los ávaros, nor the greedy, ni los borrachos, nor drunkards, ni los calumniadores, nor slanderers, ni los estafadores nor swindlers heredarán el reino de Dios. will inherit the kingdom of God. El que diga que la Biblia no condena el homosexualismo está mintiéndote. The one who says that the Bible does not condemn homosexuality is lying. Preste mucha atención a las palabras, no se deje engañar. Pay careful attention to the words that say, do not be deceived. Porque eso es lo que está haciendo hoy en día Satanás. Because that is what Satan is doing today. Está engañando a multitudes. He's deceiving multitudes. Estamos escuchando tantas cosas en los medios, en la televisión, We're hearing so many things in media, on TV, que mucho a lo malo le llaman bueno. that many to what's bad they call good. No se deje engañar por las historias convincentes que usted escucha, Do not be deceived by the convincing stories that you hear que tratan de ocultar el pecado y trabajan en las emociones de los seres humanos. that try to hide sin and work on the emotions of this human Una being. historia convincente y conmovedora A compelling or moving story no invalida la verdad de Dios. does not invalidate the truth of God. Por eso usted no me ha escuchado hablar hoy de muchas historias. That's why you haven't heard me speak about a Porque lot of ¿sabe lo que stories. hemos descubierto muchos de los pastores? You know what we have discovered, many of us pastors, Es que nosotros podemos compartir historias, is that we can share stories, pero ellos pueden compartir las de ellos. but they can share theirs. Y en muchas ocasiones, And on many las historias de occasions, ellos son más emocionales, their stories are more son más emotional. emotivas que las nuestras. They're more motivated than ours. No importa cuán conmovedora sea una historia, It doesn't matter how moving a story is. si contradice la verdad de Dios, If it contradicts the truth of God, no te dejes engañar. do not let yourself be deceived. Habla la verdad. Speak the truth. Por eso, hermano, yo soy bibliocéntrico. That's why, brothers and sisters, I'm Bible-centric. Es más, yo creo que yo peco por no hacer tantas historias. I think I actually sin by not giving Mi stories. esposa me dice, papá, por favor, sé un poquito más práctico. Look, my wife says, please be a little bit more practical.
Eso es un buen consejo. That's a good counsel. Estoy tratando. I'm trying. Pero déjame decirte una cosa. But let me tell you something. Si tengo que escoger entre ser práctico If I have to choose between being y practical hablar la verdad de la palabra de Dios, and speaking the truth of the Word of God, eso es lo que voy a hablar. that's what I'm going to do. Porque es la verdad la única que puede libertar. Because it's the truth that's the only thing that can set Porque you es free. la verdad la única que puede contrarrestar la mentira. Because it's the truth that can counteract the lies. Entonces no dejes de hablar la verdad. So don't stop speaking the truth. Mi objetivo como pastor My objective as a no es pastor promover historias convincentes o conmovedoras, is not to promote compelling or moving stories, sino enseñarte la verdad de la palabra de Dios, but to teach you the truth of God's Word, que es la única esperanza de libertad, which is the only hope of freedom que rompe las cadenas de mentira that breaks the chains of lies que tienen atados a muchos. that have so many bound. Y por eso mi compromiso es predicar la palabra verdadera de Dios. And that's why my commitment is to preach the truth of the Word of God. Ahora quiero resaltar algo. Now, I want to exalt something. Por vamos a leer el pasaje bíblico de 1 Corintios 6 de 9 al 10. We're going to see 1 Corinthians 6, 9 through 10 again. Dice, ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? It says, don't you know that wrongdoers will not inherit the kingdom of God? No se dejen engañar. Do not be deceived. Ni los fornicarios, Neither fornicators, ni los idólatras, nor idolaters, ni los adúlteros, nor adulterers, ni los sodomitas, nor men who have sex with men, ni los pervertidos, nor perverse, ni los ladrones, nor thieves, ni los avaros, ni los borrachos, nor the greedy, nor the drunkards, los calumniadores, nor swindlers, los estafadores, nor the swindlers no heredarán el reino de Dios. will not inherit the kingdom of God. Aquí donde la iglesia ha fallado en muchas ocasiones, This is where the church has failed on many en occasions. tratar de levantar el pecado del homosexualismo Trying to elevate homosexuality as a sin, como un pecado imperdonable. as an unforgivable sin. Tan malo es el homosexualismo Homosexuality is just as bad como el adulterio as adultery y la fornicación. and fornication. Si una pareja que está casada comete adulterio If a pair who is married commits adultery, y si una persona sigue viviendo en la conducta y practica constantemente el adulterio, and if someone goes in that conduct and continues practicing that sin, la Biblia dice que no va a heredar el reino de los cielos. the word says that they will not inherit the No kingdom of importa heaven. cuántos años esté yendo a la iglesia. It doesn't matter how many years they go to church. Yo no estoy hablando que si cometiste una falta algún día y pecaste y cometiste adulterio una ocasión. I'm not talking if you committed adultery maybe on one occasion, Porque muchos han estado ahí, Dios los ha restaurado. because many have been there and God has Pero ¿sabe restored lo que them. hicieron? But you know what they did? Confesaron que el adulterio era pecado, They confessed that adultery was a sin. se arrepintieron de su pecado They repented of their sin, y Dios los restauró. and God restored them. Déjeme decir cuál es el problema. Let me tell you what the problem is. El homosexualismo Homosexuality es el único pecado is the only sin donde la gente dice que no es pecado. where people say it is not a sin. De hecho, en las mismas cortes en los Estados Unidos, Actually, the very courts of the U.S., si uno de los cónyuges comete adulterio, if one of the partners commits adultery, penaliza al otro. they penalize the other one. Puede disolver el matrimonio, They can dissolve the puede marriage. quitarle muchas de las finanzas They can take away a lot of the por finances el acto de cometer adulterio. by the simple act of committing La ley adultery. en los Estados Unidos The law of the U.S. condenan al que roba, condemns those who rob, al que hace difamación en contra de otra persona. the one who does a defamation against someone else. Pero nunca he visto a nadie diciendo que esas cosas son buenas. But you don't hear anybody else saying that those things are good. Pero hoy en día se ha levantado esta mentira de Satanás But nowadays, this lie of the enemy has risen up que trata de promover el pecado como algo bueno. that tries to promote this sin as something good. Pero todos esos pecados mencionados ahí But all those sins mentioned there son malos. are bad. Y si los practicamos constantemente, And if we practice it constantly, sin confesarlos como pecado, if we confess it as a sin sin, arrepentirnos de nuestras acciones, without repenting of our actions, también podemos ser candidatos para vivir separados de Dios por la eternidad. we will also be candidates of being separated from God for eternity. Porque si decimos eso con respecto al homosexual, Because if we say that with respect to porque la homosexuality, Biblia lo dice, because the Bible says también it, tenemos que decirlo con respecto al adúltero
que we- es tener relaciones con una persona que no es de parte del matrimonio. Then we have to say the same thing with those who are adulterers, which is basically no other than having sexual relations with someone else who isn't your partner. O la fornicación, Or fornication, que es tener relación con alguien sin estar casado. which is having relations with someone who is not married. Si tú vives bajo esa conducta y la practicas constantemente, If you practice that conduct and you do it consistently, o si eres un ladrón y lo haces or constantemente if you're a thief and you do it y constantly, no lo reconoces como pecado and you don't recognize y it no te as a sin, arrepientes del pecado, and you don't repent as a sin, tampoco vas a heredar el reino de los you will cielos. not inherit the kingdom of God. Ahora voy a terminar con esto. And I want to finish with this. Sí, pastor, por favor, deme una buena noticia hoy. Please, Pastor, give me some good news today. De hecho, te di muchas buenas noticias. Actually, I gave you a lot of good news. Porque la palabra de Dios siempre es buena noticia. Because the Word of God is always good news. La palabra de Dios siempre es verdad. The Word of God is always truth. Ahora, ¿cómo yo sé que el pecado del homosexualismo es real? Now, how do I know that the sin of homosexuality is a sin? ¿Y cómo yo sé que la gente no son nacidas homosexuales? And how do I know that people are not born homosexuals? Porque la Biblia registra Because the Bible registers que muchos homosexuales that many homosexuals que practicaban el homosexualismo that practice homosexuality se arrepintieron de sus pecados repented of their sin y fueron lavados con la sangre de and they Jesucristo. were washed with the blood of Jesus Christ. 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. 1 Corinthians chapter 6 verse 11. Dice, y esto erais algunos. And that is what some of you were. ¿Pero de qué está hablando Pablo? But what is Paul speaking of? Ok, por si acaso no entendiste, vamos a regresar al versículo 9 y 10, por favor, en la pantalla. In case you didn't read it again, let's go back to verses 9 and 10. Él dijo, y esto eran algunos. And this was some. ¿De qué hablaba él? What was he talking about? De adúlteros, Adulterers, fornicarios, fornicators, sodomitas, sodomites, pervertidos sexuales, sexual perverse people, ladrones, thieves, borrachos, drunkards, etc. etc. O sea, Pablo continúa hablando So Paul continues y speaking, dice, y esto, en el versículo 11, y esto erais algunos, and he says this in verse 11, but this was some of you, refiriéndose a algunos que eran miembros de la iglesia de Corintio. speaking to some of them who are members of the Corinthian church. Y esto erais algunos, And that is what some of you were. mas ya habéis sido lavados, But you were washed. ya habéis sido santificados, You were sanctified. ya habéis sido justificados You were justified. en el nombre del Señor Jesús In the name of the Lord y Jesus por el Christ. Espíritu de nuestro Dios. And by the Spirit of our Oh, dale un God. fuerte aplauso al Señor, Give a big aleluya. round of applause to God for that. En otras palabras, In other words, la Biblia provee una esperanza real the Bible proves a true hope para quien desea ser libre del pecado del homosexualismo. for those who desire to be free of the sin of homosexuality. En esa lista que menciona el versículo 9 y 10 de 1 Corintios, In that list that 1 Corinthians chapter 6 verses 9 through 10 gives us, aparecen adúlteros, fornicarios, we have adulterers, pero fornicators, también aparece la palabra homosexual. but also the word homosexual appears there. Hombres que se acuestan con hombres o mujeres con mujeres. Men who sleep with men or women with women. Y Pablo afirma que algunos de ellos practicaban ese pecado. And Paul affirms that some of them practiced that sin. Pero dice que fueron lavados. But he said that they were washed. Después añade, ya habéis sido santificados. And then he says, you were sanctified. Escuche claro, Listen carefully. la palabra santificados The word sanctify significa ser separado. means to be separated. ¿Separado de qué? Separated from what? Separado de la práctica del pecado. Separated from the practice of sin. Entonces, está diciendo el apóstol Pablo, So the Apostle Paul is saying, como evidencia bíblica, as a biblical evidence, había algunos que practicaban el homosexualismo, there were some that practiced homosexuality, pero se arrepintieron del pecado, but they repented of their sin. se apartaron del pecado They departed from that sin, y fueron lavados con la sangre de Jesucristo. and they were washed by the blood of Jesus. Y declara, después fueron justificados And then they were justified. a pesar de ese pecado tan inmoral, Despite that immoral sin, por poner su fe en Jesucristo, by putting their faith in Jesus al Christ, arrepentirse de su pecado, to repent of their sins, al confesar su pecado to confess their y sins, aceptar a Jesús como Señor y Salvador, and accept Jesus as their Lord and Dios Savior. dice, ahora eres justo. God says, now you are justified. Dios puede justificar
al que ha practicado el pecado del homosexualismo. God can justify the one who has practiced ¿Cómo? homosexuality. How? Justificados en el nombre del Señor Jesús Justified in the name of the Lord Jesus y Christ. por el Espíritu de nuestro Dios. And by the Spirit of our God. En otras palabras, In other words, somos justificados cuando venimos a Jesús, we are justified when we come to Christ. pero nos mantenemos justificados But we remain o justified santificados or sanctified por el poder del Espíritu by the Santo. power of the Holy Spirit. El hecho de que una persona que ha cometido adulterio The fact that a person who has committed adultery se haya arrepentido del adulterio has repented of that act no significa que no haya sido tentado a adulterar de nuevo. does not mean that they have been tempted to commit adultery again. Pero a pesar de que ha sido tentado, But despite them being tempted, resiste la tentación, they resist the se temptation, aparta de la they tentación depart from it, y Dios lo libra de eso. and God frees them of it. Si eso es cierto para el adúltero y el fornicario, If that is true for the adulterer and the fornicator, también es cierto para aquel que ha batallado con el pecado del It's- homosexualismo. it's also true for the one who has battled with the sin of homosexuality. Dios te justifica God justifies y you. aunque vengan pensamientos de nuevo de practicar el homosexualismo, And even though thoughts might come of practicing homosexuality again, mantente firme en la identidad que Dios te ha dado. remain faithful in the identity God has Porque given Dios you. no comete errores. Because God doesn't make Dios te errors. creó hombre He made you a man o te creó or mujer. He creates you a Y woman. si eres hombre, And if you are a man, tu identidad sexual your sexual es identity dada por Dios. is given by Es God, la atracción hacia la mujer. is the attraction toward Y a si eres woman. mujer, And if you are a tu woman, identidad sexual your sexual identity y tu atracción debe ser hacia el hombre. and your attraction should be towards a man. La Biblia es clara. The Bible is clear. Entonces, como iglesia, So as a church, tenemos que mostrar la gracia y el amor de Dios, we have to show the grace and love of God. pero no podemos dejar de decir la verdad de Dios. But we cannot stop saying the truth of the love of God. Mira, Dios no nos llama a obligar a nadie a cambiar. Look, God does not tell us to obligate anyone to change. De hecho, ni al homosexual Neither the homosexual ni al adúltero. nor as the adulterer. Dios nos llama a predicar el evangelio God teaches us to preach the para que gospel todo aquel que en él cree so that all those who believe in Him no se pierda, mas tenga vida eterna. do not become lost but have Mira, eternal life. si no quiere creer, Look, if you don't want to believe, el libro de Romanos dice que van a recibir el castigo por su pecado. the book of Romans says that they're going to receive the punishment for their sin. La razón por la cual yo predico esta verdad The reason why I preach this truth es para evitarte la condenación que trae el pecado. is to avoid the condemnation that sin brings. Si tienes un hijo que lucha con el homosexualismo, If you have a son who is battling with homosexuality, no deje de amarlo, do not stop loving them. pero tampoco deje de hablarle la verdad. But don't stop also De talking hecho, about si the le truth. amas Actually, if you love them verdaderamente, truly, siempre le vas a hablar la verdad. you will always speak the truth. Le vas a decir, yo no te condeno, You're going to say, don't condemn you, pero vete y no peques más. but go and sin no more. Eso fue lo que hizo Jesucristo. That's what Jesus Christ did. Entonces tenemos ese reto. So we have that challenge. Ahora quiero recordarle lo que dice la palabra en Romanos. Now I want to remind you what the word says in Romans. Romanos 1:32, si me ayudan en la pantalla. Romans 1:32, if you can help me in the screens. Saben bien You know well que según el justo decreto de Dios, that the just decree of God, quienes practican tales cosas merecen la muerte. who practice such things deserve death. Sin embargo, However, no solo siguen practicándola, not only do they continue practicing sino que it, incluso aprueban a quienes la practican. but they approve those who do practice it. Cuando tú votas a favor de una plataforma que apoya el homosexualismo, When you vote for a platform that supports homosexuality, tú estás aprobando a aquellos que practican el pecado de la homosexualidad. you're approving those who also live that lifestyle. No lo digo yo, I didn't say it. lo dice la Biblia. The word says it. No solamente Dios aborrece el que practica el pecado, Not only does God abhor the one who practices sin, sino el que aprueba el pecado. but approves of it. Como iglesia tenemos que ser íntegros As a church, we must show integrity. y tenemos que orar a Dios We must pray to God para que nos dé sabiduría. so that He gives us wisdom. Y aquellos que tienen derecho a ejercer el voto, And those have the right to exercise the right to vote. voten como Dios vota.
Do it as God would vote. Vote de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Vote according to the principles of the Word of God. No vote por un hombre. Don't vote for a man. No vote porque te gusta o no te gusta el hombre. Don't vote because you don't like or like the man. Pregúntate cuál es la plataforma que representa ese hombre Ask yourself, what is the platform that this man represents? o ese partido. Or that political party? Porque eso es lo que Dios está buscando. Because that is what God is looking for. Dios tiene una plataforma. God has a platform. Está en su palabra. It's in His Word. Tu plataforma y la mía. Your platform and mine. Tu lealtad y la mía. Your loyalty and my own. No debe ser ni a ninguna persona Should not be on any ni a person, ningún partido político, nor any political party, sino a la palabra de Dios. but on the Word of God. Y nuestro voto debe reflejar eso. And our vote should reflect that. Pastor, ¿por qué está complicado? Pastor, but that's so complicated. Yo sé. I know. Por eso hay que orar. That's why we have to pray. Porque ningún partido político, Because not one political porque party ningún tipo de persona or any type of person representan todos los valores que están en la palabra. represents all the values Entonces, that are ¿qué in the Word. hacemos cuando eso ocurre? So what do we do when that occurs? Tenemos que preguntarnos cuál es la que más representa los principios bíblicos. We ask ourselves, what is it that most represents the biblical foundations? Y de acuerdo a la convicción del Espíritu, And based on the conviction of the Spirit, usted debe ejercer su derecho al voto. you should exercise your right to vote. Estemos puestos de pie. Let's be placed on our feet. Padre, te doy gracias por tu palabra. Father, I give you thanks for your word. Tu palabra es verdad. Your word is truth. Yo te pido, Padre, que tú sigas ministrando a cada corazón. I pray that you continue to minister to every heart. Y yo oro que tu palabra viva. And I pray that your living word, Esta palabra que es como una espada de dos filos, this word that is like a double-edged sword, penetre a lo más profundo de nuestro ser. penetrates the deepest part of our souls. Cualquier idea preconcebida Whatever preconceived que notion hayamos tenido that we've had, sea arraigada, quitada en el nombre de that it Jesús. be uprooted and taken away in the name of Jesus. Y que podamos, Padre, valorar lo que tu palabra And enseña. that we can value what your word Y que says. podamos ser lo que sonamos la trompeta de tu palabra, And that we can be the ones that sound your trumpet of your word, dándole entendimiento, giving understanding, el discernimiento the discernment, y la sabiduría and the wisdom para entender la estrategia de Satanás. to understand the strategies of Satan. Cómo ha querido usar el movimiento de derechos civiles How he's tried to use the civil rights movements. y cómo ha querido utilizar también la educación de nuestros hijos And how he's wanted to use the education of our children para implantar en la mentira del pecado. to implant the lies of sin. Yo te pido que nos dé sabiduría I pray that you give us wisdom como cristianos as y Christians como padres and as parents para discernir la verdad, to discern the truth, para discernir el engaño to discern deception, y para aprobar y apoyar tu verdad. and to approve your truth. Padre, yo te pido por cualquier persona I ask, Lord, for any person que en silencio esté batallando con atracciones homosexuales. that in silence is battling with attractions of Yo te homosexuality. pido, Padre, en el nombre de Jesús de I Nazaret, ask you in the name of Jesus of que Nazareth él pueda saber que tú le amas, that they may know that you love them, que ella pueda saber que tú le that amas, she can know that you love her, que tú no lo rechazas, that you do not reject her, sino que tú has provisto un camino but that you have paved a way para que pueda ser libre, so that they can be free, para que pueda ser restaurado. so that they can be restored. Oh Padre, yo te pido en el nombre de Jesús Father, I ask you in the name of Jesus que tu gracia le alcance that your grace reaches them y que tu verdad lo liberte. and that your truth frees them. En el nombre de Jesucristo. In the name of Jesus. Amén. Amen. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor. A round of Aleluya. applause to the Lord. Quiero hacer un llamado para cualquier persona que está en medio de nosotros I want to make a calling for anyone who is among us today, o alguien que nos escucha por esta transmisión en vivo, or anyone who is hearing us through this live transmission, que reconoce que necesita a Jesucristo, that recognizes that they need Jesus Christ, que quiere entregar su vida de pecado a su Señor y Salvador. that wants to give their life of sin to their Lord and Savior. La Biblia declara que de tal manera amó Dios al The mundo Word declares that in such a way He loved the world, que dio a su Hijo unigénito Jesucristo, that He gave His only begotten Son, Jesus Christ, para que todo aquel que en él cree that in all those who believe in Him no se pierda, mas tenga vida shall eterna. not perish but have eternal life. Dice que si confiesas con tu boca It says if you confess it with your que mouth Jesucristo es el Señor, that Jesus Christ is el Lord, que Dios Padre lo levantó de entre los muertos, and that God the Father rose Him from the dead, será salvo. you will be
saved? ¿Habrá alguien en medio de Is nosotros there anyone among us que reconoce que necesita a Jesucristo that recognizes that they need Jesus como Señor y Salvador? as Lord and Savior, Que se arrepiente de sus pecados that repents of their y sin, que quiere confesar a Cristo en este and día. that wants to confess to Jesus Si today? ese eres tú, If that is you, levanta tu mano para I reconocer. pray that you raise your hand to recognize you. Hoy es el día de salvación. Today is the day of salvation. Dios quiere perdonar cualquier pecado. God wants to forgive any sin. No me estoy refiriendo solamente al pecado del homosexualismo, I'm not referring just to the sin of porque homosexuality, también el adulterio y la fornicación te pueden llevar al infierno Because- si no te arrepientes. because also adultery and fornication can bring you to hell if you don't repent. Tú sabes cuál es el estilo de vida que estás practicando You know the lifestyle that you are y practicing, sabes si tienes que arrepentirte. and you know if you need to repent. Si ese eres tú, If that is you, allí mismo donde estás, right there where you are, habla con Dios. speak with God. Dile, Señor, me arrepiento de mis pecados. Say, God, I repent of my sins. Reconozco que es un pecado. I recognize it is a Te sin. pido perdón por mis pecados. I ask you for forgiveness for my Y te sin. pido que me laves con la sangre de Jesucristo. And I ask that you wash me with your blood of Mientras Jesus. reflexionamos en esa verdad, As we reflect on that truth, adoramos a Dios. let's worship God. Y si usted conoce a alguien que está luchando con el pecado del homosexualismo o lesbianismo, And if you know anyone who is battling with the sin of homosexuality or lesbianism, yo te pido que hoy usted aproveche e interceda por él o por I ella, pray that today you intercede for them para que la gracia de Dios lo alcance so that the grace of God may reach them y para que la verdad de Dios lo liberte. and that the truth of God may free them. Adoremos a Dios. Let's worship God. Amén, iglesia, únenos a nosotros a decir, nuestro Señor, tuyo es el reino. Nos humillamos ante ti. Nos humillamos. Dios soberano, alto y sublime, escúchanos. Nos humillamos, nos entregamos aquí, Señor. Nuestras rodillas se doblan ante ti, se doblan ante ti. Muestra tu gloria aquí, aquí. Y tuyo es el reino y nuestra adoración, toda alabanza en nuestros labios, Cristo. Tuyo el imperio, la gloria y el honor, Rey de reyes, tuyo es el reino. Sí, Señor, nos rendimos a tu voluntad. Dios soberano, omnipotente, escúchanos, transfórmanos y ven con tu gloria, ven con tu fuego, quebrántanos. Nuestras rodillas se doblan ante ti, y nuestro corazón, Señor, se dobla ante ti. Ven, muestra tu gloria aquí, oh, ven, Señor, aquí. Tuyo es el reino y nuestra adoración, toda alabanza en nuestros labios,
gloria y el honor, Rey de reyes, tuyo es el reino, tuyo es el reino, sí Señor, y nuestra adoración, toda alabanza en nuestros labios, Cristo, y tuyo el imperio, la gloria y el honor, Rey de reyes, tuyo es el reino. Por siempre tuyo será. No dejaremos. Vamos, iglesia, dile, glorifícate. Ven, glorifícate sobre tu pueblo. Tuyo somos Dios, tuyo somos nuestra mente, nuestro corazón. Haz tu voluntad sobre nosotros. Tuyos somos Dios, nuestros cuerpos, tuyos somos. Ven, glorifícate sobre tu pueblo. Tuyos somos Dios, tuyos somos. Y haz tu voluntad sobre nosotros. Tuyos somos Dios, tuyos somos. Y tuyo es el reino, tuyo es el reino, Dios. Dios, solo tuyo es. Tuyo es el reino, tuyo es el reino, Dios. Y tuyo es el reino, y nuestra adoración, toda alabanza en nuestros labios, Cristo, tuyo el imperio, la gloria y el honor, Rey de reyes, tuyo es el reino. Por siempre es tu reino, Señor, por siempre. Tuyo es el reino, tuyo es el reino, Dios. Sí, Señor. Amén. Aleluya, dale un fuerte aplauso a aquel que es el reino, la gloria y el imperio. Aleluya. Damos gloria y honra a ti, Señor Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Rey. Aleluya. Gracias, Señor. Pueden sentarse, amados hermanos. Ya pronto vamos a despedirnos. Y usted nos visita por primera vez. Nos gozamos que está con nosotros. Y le exhortamos, ¿verdad?, que usted considere hacer esta casa su casa. Yo les prometo que, de acuerdo a la guianza del Espíritu Santo, le hablaré la verdad de Dios, porque es la verdad lo que nos da verdadera libertad. Así que si usted no tiene dónde congregarse, yo le invito para que haga de esta casa su casa y nos dé el privilegio de servirle, de guiarle a través de la palabra de Dios. De hecho, aprovecho y le dejo saber a aquellos que están con nosotros y a aquellos que se apuntaron, les recuerdo que hoy a las 4 de la tarde tenemos las clases de nuevos miembros. Así que si a usted le interesa hacerse miembro de la iglesia, vamos a estar reunidos aquí en el salón de actividades, en el Fellowship Hall, a las 4 p.m. para compartir con usted nuestra visión, nuestras creencias, nuestra constitución y reglamento y la forma en la cual ministramos a la familia. Así que yo le exhorto a todos aquellos que gusten, ¿verdad?, y estén interesados, que se unan con nosotros a las 4 de la tarde
hoy en el salón de actividades. Dios me los bendiga a todos y los dejo con los anuncios para esta semana. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos alegra que tú hayas sido parte de nuestro servicio de adoración a Dios. Estos son los anuncios de Senda más recientes que no te quieres perder. Varones de Iglesia Senda, el sábado 7 de noviembre están invitados a un día de compañerismo. Tendremos comida, tiempo de reflexión y un partido de fútbol. Será el sábado 7 de noviembre a las 3 de la tarde. Esperamos verlos ahí. Se están ofreciendo clases para nuevos miembros. La primera clase se llevará a cabo domingo 18 de octubre a las 4 de la tarde. Si eres nuevo miembro, esta es una buena oportunidad para conocer más de nuestra iglesia. Nuestro ministerio de guardería infantil, Caritas, ya está abierto. Si tú tienes un corazón grande para estos pequeñitos, necesitamos de tu ayuda. Únete a servir con nuestro equipo. Inscríbete como voluntario contactando a la hermana Carolina en la información que ves en pantalla. ¿Alguna vez has considerado adoptar o proveer un hogar temporal para un niño en necesidad, para mostrarles el amor de Dios? Junto con el ministerio Faith Bridge, estaremos proveyendo más información acerca de esto en una clase de capacitación que se llevará a cabo domingo 1 de noviembre a las 4 de la tarde en el Fellowship Hall. Regístrate y conoce más de cómo tú puedes ser de bendición. Hey, GXO! Oh no! No, this is change. No, I got dressed first. Oh man. No, you gotta change. I look better. As you guys know, every year we have our GXO lock-in around this time. But we're going to be doing things a little bit differently this year with COVID and everything that's happened, and we're going to have a fall outing event. So Eric, tell us a little bit more about what that's about. On Saturday, October the 31st, High School in Bold is going to have our GXO outing where we are going to go to a corn maze, and also we're going to do an escape game together. Okay, but Eric, what about the middle schoolers? Don't worry, the middle schoolers are going to have a fall festival. Ooh, and when is that going to be? That is going to be the next day, on Sunday, November the 1st. It's going to be filled with inflatables, a lot of goodies, a lot of food. You don't want to miss out. So what do they have to do to prepare for this? So make sure you sign up. There are limited spots available, especially for the escape games. So make sure you sign up soon. Yep, don't miss out. It's going to be a lot of time and a lot of fun where we can have fellowship, just enjoy our time together and build bonds and friendship. And that's what October's about, right? Getting to be able to build friendships and enjoy our time together. So we don't want you to miss out. We'll see you guys there. Bye, GXO. Hoy, si este mensaje ha impactado tu vida, suscríbete a nuestro canal de YouTube para seguir recibiendo palabra que restaura y transforma. También puedes ayudarnos a que otros reciban esta poderosa palabra haciendo una donación al visitar este enlace. Thank you for joining us today. If this message has impacted your life, subscribe to our YouTube channel to keep receiving word that restores and transforms. You can also help reach others to receive this powerful word by making a donation visiting this link.